Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, estamos aquí haciendo una presentación de nuestras jornadas de autocuidado de la Universidad Autónoma. Realmente estamos muy contentos y muy felices de que puedan, a propósito del título, ¿no es cierto?, de nuestra jornada de hoy, de nuestra presentación, ¿no es cierto? Eh, Estamos muy contentos de recibir a don Enzo Zamorano. Él es psicólogo, magíster en antropología. Él tiene, bueno, un vasto trabajo en temas de felicidad. eh, Ha publicado ya un libro al respecto. Así que, bueno, él nos va a comentar, ¿no es cierto?, su experiencia, eh, ¿no es cierto?, toda su vasta trayectoria en este tema, y a ver qué nos puede contar para realmente sentirnos más felices en estos momentos, ¿no es cierto?, de tanta incertidumbre y de tantas complejidades a propósito de la pandemia, ¿no es cierto? Enzo, bueno, como les comentaba, el psicólogo lleva muchos años trabajando en temas de, de felicidad, pero también él trabaja como psicólogo, ha trabajado como antropólogo también en distintos municipios del país. Así que, bueno, nada más que darle la bienvenida a Enzo a nuestra jornada de autocuidado de la Universidad Autónoma. Ojalá que lo disfruten nuestros participantes, que sepan también a la vez que está el chat, ¿no es cierto?, va a estar abierto para recibir sus preguntas. Después Enzo a tratar de responderlas todas, digamos, al final de su presentación. Bueno, le agradecemos una vez más por estar conectados y presentes en esta charla. Y Enzo, bienvenido. Muchas gracias. Voy a compartirles mi pantalla para que puedan ver la presentación que vamos a usar como soporte para la conversación que vamos a hacer. Agradezco mucho la invitación, tal como ven ahí en la primera lámina. Hoy hablaremos de felicidad y qué buen momento global, nacional y personal para hablar de felicidad. Los múltiples cambios que ustedes están viviendo hoy día, nosotros estamos viviendo hoy día, nos han expuesto a grandes dificultades. Y eso es una cosa que todos comprendemos. Los campos universitarios como los que ustedes desarrollan sus actividades, no solamente académicas, sino también sociales, están cerrados, eso es obvio. Sus clases presenciales están canceladas y se han movido a acciones en línea como la que estamos haciendo ahora. Es posible que en ese contexto hayan algunos de ustedes que hayan perdido, por ejemplo, el trabajo, y si aún alguno de ustedes sigue empleado, puede ser que tenga miedo por la seguridad de ese trabajo. Además, y de manera muy esperable, se suma la preocupación que todos tenemos por la propia salud y la salud de las personas que nosotros amamos. Todo esto es comprensiblemente estresante y es totalmente normal tener algunos de los sentimientos que vemos aquí expuestos: tristeza, ansiedad, miedo, enojo o cualquier otra de estas emociones que suelen ser muy agotadoras. Y es por eso que les digo que es un momento tan interesante para hablar de felicidad a nivel global. Permítanme hacerme cargo de una dicotomía aparente, porque si vamos a hablar de felicidad tenemos que hablar primero de esta relación que todos sabemos que existe respecto al dinero y la felicidad. Mucho se ha hablado acerca de esto, me imagino que ustedes deben tener su propia opinión si es que el dinero tiene o que ver con la felicidad. Siempre entonces es interesante esta relación, porque una cosa, permítanme decirle, es llorar en el metro y otra muy distinta es llorar cómodamente sentado en los deliciosos asientos de cuero de un BMW M8 biturbo. Me imagino que no es lo mismo. Es una pregunta, de hecho, podría ser una buena pregunta. ¿Será lo mismo? ¿Serán igualmente amargas esas lágrimas, las del metro y las del BMW? ¿Serán igual de tristes las dos personas que están en diferentes situaciones tan distantes y tan separadas en momentos simultáneos en la misma ciudad?
La relación con la felicidad y el dinero no es una cosa, como les decía, nueva. Se considera a este señor, Daniel Kahneman, uno de los primeros en demostrar empíricamente que la felicidad puede ser medida a través de encuestas. Este psicólogo estadounidense israelí fue el primer no economista que se ganó el Premio Nobel de Economía en el año 2002. Este señor Daniel Kahneman, su mayor aporte se dice que es precisamente haber integrado en su investigación áreas económicas y psicológicas, que antes no habían tenido una conversación. Y concluyó, con datos de población urbana pero norteamericana, que la felicidad no se ha elevado en forma proporcional al crecimiento económico. Más plata no significa más felicidad. Esto quiere decir que en este caso los encuestados, estas personas norteamericanas, demostraron no haber aumentado sus índices de felicidad a medida que aumentaba su renta promedio. Diversos estudios después han demostrado que cruzado cierto umbral, ¿ya?, mayores ingresos no se relacionan directamente con un incremento de la felicidad. De hecho, al contrario, se pueden presentar problemas con la prosperidad. Problemas como cuáles, por ejemplo, una mayor desigualdad. Nuestro país no es ajeno a esa realidad. Mayor prosperidad hizo incrementar la desigualdad entre unas y otras personas, lo que hizo decrecer la felicidad. Un desequilibrio, por ejemplo, urbano-rural, el crecimiento exacerbado de las ciudades, el envejecimiento de la población, la contaminación ambiental, el exceso de trabajo, puras cosas que ustedes deben conocer de primera mano, entre otros factores, se consideran que son costos negativos de la prosperidad. Estos trabajos de este señor Kahneman no eran nuevos. Ya en la década del 70, el economista que ustedes ven ahí, Richard Sterling, publicó un artículo titulado ¿El crecimiento económico mejora la suerte humana? No sé si es una buena traducción, yo traduje ese título, pero es una buena pregunta. ¿El crecimiento económico, mejora la suerte humana? Esto es los años 70, años 74. Estableciendo un concepto fundamental para las próximas investigaciones sobre el tema. En efecto, sentó las bases para comenzar a estudiar la relación que existe entre riqueza y felicidad. Vamos a ir con los 7 puntos, vamos a ir pronto a que podamos ustedes aplicar esos 7 puntos de forma práctica. Pero permítanme hacer esta base, sentar esta base respecto de qué estamos hablando cuando hablamos de felicidad. Y me pareció que hablar acerca de la relación con el dinero era súper importante, sobre todo en un país como el nuestro. Entonces, por cierto, después de que cruzado ciertos límites, por ejemplo, esta relación se hacía cada vez menos proporcional en la medida que se cruzaban ciertos límites, porque para los países de menos ingreso o menos desarrollo, aumentar sus ingresos siempre será beneficioso. Pero desde ese momento se comenzó a hablar de la célebre paradoja de Sterling. ¿Por qué en algunas prósperas sociedades mayores ingresos no bastaban para incrementar la felicidad? El tema es, para mi gusto, y espero que para ustedes también, sea al menos interesante. Para mí es fascinante y se puede abarcar de diferentes perspectivas. De hecho, Latinoamérica, nuestro continente, nuestro subcontinente, presenta una enorme paradoja en sí misma. ¿Por qué? Porque países con altos niveles de suicidio juvenil, de corrupción y de violencia, muestra elevados índices de felicidad. Latinoamérica es un subcontinente muy feliz en ese sentido, lo que es en sí mismo una paradoja. Permíteme reiterarle entonces, es un interesante momento, no solamente global, sino también es un interesante momento nacional para hablar acerca de felicidad. Porque como siempre, el caso chileno, ustedes saben que el caso chileno siempre es especial, siempre es distinto. Y esto no es la excepción, porque somos un país que cada vez con mayor frecuencia existen, como les decía, adolescentes que se quitan la vida, en que el cáncer ya es primera causa de muerte en algunas regiones, en que prácticamente el 90% de la población afirma no confiar en las instituciones. Sin embargo, a comienzos del año 2017, Chile obtuvo el primer lugar en América Latina en el Informe Mundial de Felicidad elaborado por la ONU. ¿Sí? Puedan creerlo o no ustedes, en el año 2017 fuimos el primer país en Latinoamérica en la índice de felicidad, con todos esos antecedentes que ustedes conocen y que se hicieron tan evidentes
durante el último tiempo en el estallido social y otras situaciones sociales que ustedes han sido, me imagino, solamente testigos y muchas veces también actores principales. Entonces dijimos que era un interesante momento global para hablar de felicidad y que también es un interesante momento nacional para hablar de felicidad. Pero déjenme decirles que creo que también es un interesante momento personal para hablar de felicidad. Hasta ahora solo hemos establecido que no existe una correlación tan obvia entre prosperidad económica y felicidad. Pero en los próximos minutos permítanme ofrecerles la siguiente oportunidad de que ustedes se lleven 7 elementos muy prácticos, porque así me pidieron que fueran, 7 elementos muy prácticos que claramente les ayudarán a aumentar su felicidad en los tiempos que corren. Esa es la apuesta que les hago. Entregarles en los próximos minutos 7 elementos muy prácticos que aumenten su felicidad. Satisfacción garantizada o la devolución de su dinero. No sé cuánto pagaron por la entrada, pero les van a devolver el dinero si su felicidad no se aumenta al final de esta charla. Llame ya dije esa parte. Están todos listos para que veamos esto. Espero que sea bueno para ustedes. Pero para avanzar muchas veces hay que retroceder. En este caso, 74 años en el tiempo. El año entonces es 1946 y el neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco Viktor Frankl publica su libro, por supuesto, más conocido, El hombre en busca de sentido. Esto lo hacía tan solo a un año de haber sido liberado de los campos de concentración nazi en los que sobrevivió desde el año 42 al 45. Esta es la portada del libro, la original, y el año en que fue editado en Austria, en 1946. En 1942, él, su esposa y sus padres fueron deportados a un campo de concentración cercano a Praga. Entre los años 42 al 45 estuvo en 4 campos de concentración distintos, incluyendo el que ustedes ven ahí, la entrada de Auschwitz, conocido como el campo del exterminio. Lo que él experimentó en esos años es, sin lugar a duda, inimaginable. Logró sobrevivir, pero no así su mujer, ni sus padres, ni su hermano, ni su cuñada, ni muchos de sus colegas y amigos que estaban con él en el campo de concentración. Tras su liberación, pasa varias semanas en Múnich tratando de indagar quiénes son sobrevivientes de su familia o amigos, descubriendo, como les dije, que ninguno de ellos lo había logrado. Poco a poco va enterándose de que está solo y vive un profundo dolor, soledad y, por supuesto, vacío. A su regreso a Viena le asignan un departamento en el 9º distrito en el que viviría el resto de su vida. Contrario al sentido común, estas situaciones no impiden que haga una carrera profesional destacada y lleve una vida personal muy fructífera. Es nombrado jefe del Departamento de Neurología de la Policlínica de Viena, puesto que ocupó por 25 años. Fue profesor tanto de neurología como de psiquiatría en la universidad que les mencionaba. En el 49 recibió el doctorado en filosofía y a partir del 61 mantuvo 5 puestos como profesor en los Estados Unidos en universidades como Harvard, Stanford y otras más. Continuó dando clases hasta los 85 años de forma regular. Impartió cursos y conferencias por todo el mundo. Ganó el premio Oscar Pfizer, que es de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, así como otras distinciones de diferentes países europeos. Recibió nada más y nada menos que 29 doctorados, honoris causa, y publicó más de 20 libros que han sido traducidos a diversos idiomas, entre los cuales, por supuesto, se encuentra el que yo les mencioné, El hombre en busca de sentido, que ustedes pueden ver la portada que se le hizo en español. Personalmente, cuando escucho estas historias, me hago una pregunta que tal vez ustedes estén haciendo. Muy bien, muy bonito, bien por él, pero lo que le pasó a él no tiene nada que ver con lo que me pasa a mí. Y las capacidades que él tiene tal vez no tienen nada que ver con las capacidades que yo tengo. Y sin lugar a dudas, Chile no es Viena. Así que me pregunto qué tiene que ver conmigo la experiencia de una persona en otro tiempo, en otro momento y en otro contexto. Permítanme decirles que creo que más allá de los logros o trayectorias de los individuos en particular, hay una cosa que compartimos todos los seres humanos que es llamada de muchas formas, llamémoslo hoy día, la condición humana. Y esa condición humana es compartida y las respuestas que otros seres humanos han expuesto, tal como nosotros frente a la incertidumbre, a la pérdida, a la opresión, al dolor, pueden
guardando todas las proporciones, depararnos valiosas lecciones que son parte fundamental del legado humano. Y perderíamos mucha sabiduría si no la usamos. No sería muy inteligente dejar que esas experiencias se pierdan en el tiempo. Así que les invito a que nos sumemos un poco a la visión que él plantea en ese texto. Yo voy a tomar pequeños trozos de ese texto para compartir con ustedes estos 7 pasos prácticos para aumentar su felicidad en el contexto que vivimos hoy. Así que vamos de nuevo con esa felicidad y vamos de nuevo con estos 7 pasos prácticos. Me encantaría ver si ustedes están listos. Por favor, vayan comentando algo con Andrés ahí. Y si tienen algunas preguntas o cosas así, comentarios para que al final los podamos tomar y compartir. ¿Ya? Los 7 pasos. No apuntes al éxito. El primer paso es priorizar. La felicidad es un efecto secundario. Esto es vital, es de vital importancia si ustedes quieren aproximarse a la felicidad como un objeto que ustedes quieran, una situación que ustedes quieran disfrutar de ella. La felicidad como efecto secundario. Él dice lo siguiente: no apuntes al éxito. Cuanto más lo apuntes y lo conviertas en un objetivo, más lo perderás. Porque el éxito, como la felicidad, no se puede perseguir, debe sobrevenir, debe venir a nosotros. Y solo lo hace como el efecto secundario, no intencionado, de la dedicación personal de uno a una causa mayor. Es entonces el subproducto de la entrega que uno hace a una persona que no sea, obviamente, uno mismo. Fíjese lo importante: la felicidad debe suceder. En la medida que la buscamos, podemos perderla. Y lo mismo se aplica al éxito, dice él. Tienes que dejar que suceda sin preocuparte excesivamente de ello. Quiero que escuches lo que tu conciencia te ordena hacer. Esto es cita de él. Y que continúes poniéndolo en práctica de la mejor manera que puedas. Entonces vivirás para ver que a la larga, y enfatiza y dice, a la larga, el éxito te seguirá precisamente porque te habías olvidado de pensar en ello. Entiendo que lo que estoy diciendo va a contrasentido de lo que una experiencia comunitaria y social hoy día nos dice. Efectivamente, hay una sociedad actual que se caracteriza por la orientación al logro. Me imagino que ustedes han escuchado muchas veces eso, probablemente incluso dentro de su propio ambiente laboral o académico. Somos una sociedad que está enfocada al logro. Somos una sociedad que está enfocada al éxito. Le enseñamos a nuestros hijos, a nuestras personas queridas y a nosotros mismos, nos imponemos el criterio de que tenemos que buscar con toda nuestra fuerza la felicidad y el éxito. Entonces entiendo que lo que está diciéndose aquí está en contra del sentido común que impera en nuestra forma de socializar hoy día. En consecuencia, esta sociedad que pone esto adelante adora a las personas exitosas. Por supuesto, a las personas felices. Nosotros tenemos un culto a ese éxito y a esa felicidad. Y en particular, adora entonces a los jóvenes. Fíjese que somos una sociedad que adora a las personas que son saludables, juveniles, que tienen la capacidad de poder tener potencia y éxito. Y que prácticamente ignora el valor de todos aquellos que son de otra manera. Y al hacerlo, borra la diferencia decisiva entre ser valioso en el sentido de la dignidad y entre ser valioso en el sentido de la utilidad. Las relaciones que establecemos muy frecuentemente y de manera casi involuntaria se fundan y se basan en el utilitarismo. Y eso nos deja muy lejos de conseguir a través de la relación con otro la felicidad que tanto anhelamos. Si uno no es consciente de esta diferencia y sostiene que el valor de un individuo se deriva únicamente de su utilidad, entonces créame, dice él, solo se debe a la inconsistencia personal, el no abogar por la eutanasia, siguiendo las líneas del programa de Hitler, es decir, asesinato misericordioso, que aquellas personas que no sirven, que no son útiles y que no son aptas, dejen de existir. Aquellas personas que por vejez, enfermedad incurable, deterioro mental o cualquier impedimento, sean personas que sean menos valiosas en términos de la efectividad en sus vidas.
Por favor, recuerden entonces esto de priorizar. La felicidad es un subproducto, un efecto secundario. Nuevamente ustedes pueden estar diciendo, me inviten a otra charla acerca de la felicidad, donde me dicen que la felicidad no es de lo que venimos a hablar. No lo crean así. De verdad que estamos precisamente, no nos vamos a dejar de enfocar en el hecho de cómo podemos ser felices. Pero eso indica en el punto 1 que debemos priorizar. Fíjense que hay un peligro, entonces, porque la alternativa es la gratificación inmediata. Y es una cosa que es tan frecuente en nuestro entorno. Cada vez que nosotros nos sentimos como ahora pueden sentirse ustedes o yo, expuestos a situaciones muy desventajosas o que son muy exigentes, nuestro aparato psíquico, nuestra personalidad, nuestro cuerpo y nuestra mente nos indica solo una cosa: satisfácete, busca algún tipo de satisfactor que te permita reducir esta ansiedad. Pero el peligro de la gratificación inmediata, de la misma manera que el miedo hace que, por ejemplo, lo que suceda, lo que uno teme, a veces le sucede cuando teme algo, así también una intención forzada, cuando uno quiere forzar las cosas, hace imposible lo que uno desea a la fuerza. El placer es, y debe seguir siendo, dice él, un efecto secundario, un subproducto, y es destruido y estropeado en la medida en que se convierte en una meta en sí misma. En sociedades como las nuestras, a uno se le ordena, y se le ordena una y otra vez, a que sea feliz. Pero la felicidad no se puede perseguir, y esto es lo que estoy tratando de decir en este primer punto. Debe sobrevenir de forma natural. Uno debe tener una razón para ser feliz. Sin embargo, una vez que se encuentra la razón, uno se vuelve feliz automáticamente. Y ustedes creo que deben haber experimentado eso cuando tienen una razón, cómo viene de manera natural una experiencia automática de felicidad. Pero generalmente esa experiencia tiene que ver con la entrega y con no pensar en uno mismo. Como vemos, un ser humano no está en busca de la felicidad, dice él, sino en busca de una razón para volverse feliz. El cambio es fundamental, y permíteme subrayarlo. El ser humano no está en busca de la felicidad, sino está en busca de una razón para ser feliz. 1. Priorizar. 2. Buscar. Entonces, si la felicidad es un efecto secundario y no estamos buscando la felicidad y estamos buscando entonces una razón para ser felices, Frank afirma que aquellos que tienen un porqué para vivir pueden soportar casi cualquier cómo. Permítame repetir esto. Aquellos que tienen un porqué, una razón, son capaces de soportar casi cualquier cómo, es decir, casi cualquier condición, casi cualquier circunstancia que esté dentro del entorno personal. La vida nunca se vuelve insoportable, dice él, por las circunstancias, sino solo por la falta de significado y propósito. Si lo consideramos de la forma que estoy diciéndolo ahora, parece tan extraño decirlo, tan en contra de sentido, porque son precisamente las circunstancias las que al parecer nos hacen la vida insoportable. Pero él afirma, no son las circunstancias las que hacen insoportable lo que estamos viviendo, sino la falta de significado y propósito. Vivimos lo que vivimos sin un sentido, sin un propósito que nos permita interpretar de forma correcta lo que estamos experimentando. Esto no significa en absoluto ignorar las circunstancias que ustedes están viviendo, que yo estoy viviendo, sino valorizar su impacto en nuestras vidas de manera adecuada. En cierto modo, dice Frank, el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un significado, como el significado de un sacrificio. Y ese significado se encuentra en un otro. Al respecto, Frank recuerda lo siguiente: los que vivíamos en campos de concentración recordamos a los hombres que caminaban por las chozas consolando a otros, regalando su último trozo de pan. Puede que hayan sido pocos en número, pero ofrecen pruebas suficientes de que todo se le puede quitar a un hombre, excepto una cosa: la última de las libertades humanas. Y esta es elegir la actitud de uno en cualquier conjunto de circunstancias.
Permíteme repetir eso. Tenemos la última de las libertades humanas, elegir la actitud de cada uno frente a las circunstancias que tenemos delante de nosotros. Elegir el propio camino. Y ese camino solicita una dirección, un propósito. En una cosmovisión trascendental como la de Frank, cada uno tiene su propia vocación o misión específica en la vida. Todos deben realizar una tarea concreta que exija un cumplimiento. En esa tarea, en esa vocación, uno no puede ser reemplazado, ni puede repetirse. La vida de ustedes no se va a volver a repetir en la vida de otros. Por lo tanto, la tarea de cada uno es única, al igual que su oportunidad específica de implementarla. Pero buscamos lo contrario muchas veces, porque hay pulsiones, hay pasiones dentro de nosotros que nos presionan por liberar la tensión. Tan pronto como aparece la tensión, tenemos la presión interna por liberarla. Violencia entre ellas. Un propósito genera sin dudas tensión. Cuando tenemos una meta, un propósito, eso genera tensión en nosotros porque tenemos una responsabilidad que cumplir. Al respecto, Frank afirma que lo que el hombre realmente necesita no es un estado sin tensión, sino más bien esforzarse y luchar por alguna meta digna de él. Lo que necesita no es la descarga de tensión a cualquier precio, sino la llamada de un significado potencial que espera ser cumplido por él. Esa llamada que nosotros sabemos que tenemos en algún momento de la vida. Esa tensión es un requisito previo, indispensable para la salud mental. Fíjese lo que se atreve a mencionar, que esta tensión que nosotros muchas veces desechamos como una cosa indeseable, es un requisito previo para la salud mental. No hay nada en el mundo, dice Frank, me atrevo a decir, que pueda ayudar a uno de manera tan eficaz a sobrevivir incluso en las peores condiciones, como el conocimiento de que la vida tiene un sentido. Hay mucha sabiduría en las palabras de Nietzsche. Permítame decir esta frase. Quien tiene un porqué vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y nos damos cuenta que lo que estaba haciendo Frank al principio era citar a Nietzsche. Quien tiene un porqué vivir puede soportar casi cualquier cómo. Asistimos entonces al nacimiento del héroe en el estilo de este libro famoso, El héroe de las mil caras, de Campbell. El héroe, el nacimiento del héroe, aquel que tiene un propósito, aquel que está escuchando un llamado y puede responder a ese llamado. ¿Y qué es, díganme ustedes, sino un padre de familia? ¿Qué es sino una madre de familia? Que tal vez como la mía o como la de ustedes, saca adelante sola o solo a sus hijos. ¿Qué es sino esa persona un héroe? Quien a medianoche escucha la llamada del deber y cuida al hijo, o se sube al carro de bombero, o al auto para hacer Uber, para ganar, ¿qué cosa? El sustento, o para salvar en la casa a alguien que no conoce, o para cuidar al hijo enfermo. ¿Qué es sino la llamada y la respuesta a ese llamado, lo que le da sentido a ese sacrificio? Entonces, 2 es buscar un propósito. 3, espero que vayan bien. 3, Frank le llama a una cosa que tal vez usted y yo hemos experimentado, que es lo que pasa los domingos cuando uno tiene esta sensación de depresión dominical. Él le llama la neurosis dominical. Tal vez ustedes hayan tenido esa depresión dominical. Ese tipo de depresión que aflige, dice él, a las personas que se dan cuenta de la falta de contenido en sus vidas. Cuando termina la prisa de la semana ocupada y viene el descanso, y tal vez podemos percibir el vacío que está dentro de nosotros, y en ese momento, porque en el silencio o en alguna oportunidad ese vacío puede aparecer, puede reflotar dentro de nosotros como esta neurosis, como esta ansiedad. Creo que existe un hambre por responder a un llamado, como decíamos antes, y ese llamado siempre está afuera. Por eso el tercer punto es vivir. Y eso es la autotrascendencia, ir más allá de uno mismo. Vive afuera. Al declarar que el hombre es responsable,
y debe actualizar el significado potencial de su vida. Deseo, dice Frank, enfatizar que el verdadero significado de la vida debe ser descubierto en el mundo y no dentro del hombre o de su propia psique, ¿ya? De su propia mente. Nuevamente, un poco en contrasentido, nuevamente en contrapelo de lo que frecuentemente somos bombardeados. Y dice, este sentido tiene que ser descubierto ¿dónde? En el mundo y no dentro de sí mismo. Esta apertura versus este envolvimiento sobre mis propias condiciones, sobre la rumiación que hago de mis pensamientos, sobre la excesiva reflexión que hago de mi propio estado interno. Eso versus esta apertura a la realidad, ¿ya? A esta invitación a vivir afuera, donde siempre encontramos esta conexión entre nuestro llamado, nuestra vocación, el sentido que nosotros estemos acá y la necesidad de las personas o de las causas que nos rodean. Dice él, he denominado a esta característica constitutiva la autotrascendencia de la existencia humana. Es necesario, si queremos alcanzar alguna cuota de felicidad, que entremos en esta autotrascendencia, en superarnos a nosotros mismos como objetivo último de nuestra existencia. Esto denota el hecho de que el ser humano siempre apunta y está dirigido, dice él, a algo o a alguien que no es uno mismo, ya sea un significado para cumplir, o otro ser amado, o otro ser humano para encontrar. Aquí está, si hay un truco en la 3, se los voy a decir ahora. El truco de la 3 es, cuanto más uno se olvida de sí mismo, entregándose a una causa a la que servir o a otra persona a la que amar, más humano se es y más se actualiza la propia humanidad. Lo que se llama la autorrealización, tan promocionada, ¿cierto? Probablemente por el mercado, sin duda. Si hay algún deseo, hay que satisfacerlo, ¿ya? Lo que se llama autorrealización, el éxito, el logro, ¿cierto? Conquistar aquella meta que nosotros tenemos como sueño, no es un objetivo alcanzable en absoluto, dice Frank. Por la sencilla razón de que cuanto más uno se esfuerce por lograrlo, menos lo tendrá. Se cuenta que le dijeron a Rockefeller en su momento, ya infinitamente millonario, por qué seguía avanzando en la acumulación de riquezas. Y alguien le preguntó, no sé si era cierto, pero sirve para la ilustración, ¿cuánto es lo que usted necesitaría para dejar de seguir en la persecución de la riqueza? Y él responde, un poquito más. Porque siempre es eso, siempre es un poquito más. Mientras vemos que la meta está más cerca, la buscamos. Y cuando vemos que la vamos a alcanzar, nos damos cuenta que es un espejismo y que está un poco más allá. Y que está un poco más allá. Un día puede ser eso, un día puede ser esto otro. Pero siempre está un poco más allá. Siempre hay un nuevo modelo. Siempre hay siempre hay más cilindrada. Siempre hay otra cosa. ¿Ya? Entonces, lo que se llama autorrealización, dice él, no es un objetivo alcanzable en absoluto, por la sencilla razón de que cuanto más uno se esfuerce para lograrlo, menos lo tendrá. En otras palabras, la autorrealización es posible solo como un efecto secundario de la autotrascendencia. Nuevamente, la mecánica es la misma. La autorrealización es un efecto secundario de la autotrascendencia. Esa es la 3. 4 y estamos más allá de la mitad. Espero que vayan bien, espero que estén cómodos. Yo estoy feliz. Yo estoy feliz hablando en un computador. Yo sé que uso mi imaginación para saber que ustedes están ahí. 4, abrazarte. Aquí puse estos paréntesis que odio, pero es necesario. Ahí está. Es como nombre de una marca de algo, ¿no? Abrazarte. Una tienda de té. O algo así. Abrazarte. Aquí les comparto un principio que seguro probará ser de mucha utilidad. De verdad, atentos con esto. Una reacción anormal
a una situación anormal es un comportamiento normal. Esto lo dice Frank. Una reacción anormal a una situación anormal también es un comportamiento normal. Abrazarte es no te avergüences de sufrir. Nuevamente, a contrapelo. Nuevamente, en un contexto social que se avergüenza de sufrir, que esconde el sufrimiento. Tenemos demasiado interés en diagnosticar nuestras vidas. Y los psicólogos nos hemos ayudado mucho con eso. Nosotros los psicólogos ofrecemos muchas veces diagnósticos como si fueran llaveros en una convención, así como a la que pase le damos un diagnóstico. Lo han hecho en matinales y lo hacen también en centros de salud. Pero no olvidemos que una reacción anormal a una situación anormal es un comportamiento normal. Y lo que estamos viviendo hoy día es una situación anormal. Al respecto, Frank dirá, no hay por qué avergonzarse de las lágrimas, porque las lágrimas dan testimonio de que un hombre tiene la mayor de las valentías, la valentía de sufrir. Me parece profunda, me parece muy, muy significativa esa frase. No hay de qué avergonzarse cuando existen lágrimas, porque las lágrimas dan testimonio de que un hombre o una mujer tiene la mayor de las valentías, la valentía de sufrir. Sufrir en épocas de sufrimiento es lo que a veces nos toca. Y lo que ha de dar luz, dice Frank, lo que ha de dar luz debe soportar quemarse. Si hemos de dar luz, si hemos de iluminar, debemos de tolerar el hecho de estar quemándonos muchas veces. Entonces nosotros, como mechas que buscan iluminar donde nosotros estemos, debemos soportar el fuego. Pero una vez más recordemos que, fíjense esto, la preocupación de un hombre, incluso su desesperación, dice Frank, por la valía de la vida, es una angustia existencial. Pero de ninguna manera esta angustia es una enfermedad mental. Y eso es algo que creo que hay que, frente a lo cual hay que ponerse de frente con valentía y decir que setear una buena raya, establecer un límite a la excesiva psicologización de la experiencia humana, a la excesiva tratamiento de la experiencia humana como si fuese una enfermedad, un agente externo, patógeno, que debiésemos eliminar de nosotros. Muchos de ustedes han estado expuestos en primera o en segunda línea o en tercera línea de distancia a la pérdida dentro de este proceso, de este momento de la vida. Yo personalmente he perdido a alguien cercano, muy cercano, la persona probablemente que me crió, la persona más cercana que tengo, hace poco falleció. Son contextos de excesiva demanda. Y por supuesto que las cosas se van traslapando y superando y sobreponiendo una encima de otra. Y a veces sentimos que las fuerzas no son suficientes. Pero hay sufrimiento y sufrimiento. Y hay formas de llevarlo. Y nuestra idiosincrasia chilena Buenas tardes. Bueno, parece que nuestro expositor tenía un problema de conexión. Vamos a intentar solucionar el problema lo antes posible para que
podamos volver a conectarnos con su charla. Faltan todavía algunas recetas para tener nuestras 7 recetas para la felicidad, ¿no es cierto? Así que estamos a la espera de que nuestro amigo expositor Don Enzo Zamorano pueda volver a conectarse. Por el momento pueden ir poniendo sus preguntas. Ahí volvió nuestro expositor. Lo siento, algo pasó. Dejamos con él. Perfecto, ¿estamos bien, Andrea? ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Estábamos a la espera de tu reconexión. Súper, les pido disculpas, algo pasó fuera de mi conocimiento y capacidades, pero aquí estamos. Es culpa mía, no es culpa de la universidad. Ya. No te preocupes. Continuamos con él. Estábamos abrazándonos, así que algo pasó ahí en el abrazo. Y yo le estaba diciendo que hay sufrimiento y la forma que nosotros tenemos idiosincráticamente de abordarlo a veces es distinta. Increíblemente, una de esas formas es el sentido del humor. Justo iba a hablar del sentido del humor y tuvimos este percance. ¿Qué más pertinente? Ahora entiendo que vivimos en una época de hipersensibilidades. Es cierto que nosotros vivimos en una época de hipersensibilidad, pero cada humano tiene el derecho, creo yo, de escoger su propio camino. Al respecto, Frank dice, el intento de desarrollar el sentido del humor y de ver las cosas con humor es una especie de truco aprendido mientras se domina el arte de vivir. Yo creo fielmente que esa es una posibilidad cierta. Es parte de ese abrazo. No digo que sea la única forma, pero es parte de ese abrazo. Más adelante, respecto al mismo tiempo, él asegura, dice, es bien sabido que el humor, más que cualquier otra cosa en la composición humana, puede permitirse un distanciamiento y la capacidad de superar cualquier situación, aunque sea solo por unos segundos. Pregunta para ustedes, ¿nos está permitido reír mientras enfrentamos nuestras peores horas? Personalmente aseguro que no solamente es un derecho que tenemos, sino también es una necesidad. Insisto, en este abrazo que le estoy proponiendo, que es parte de los procesos que tenemos que vivir, el humor es solamente uno de ellos. Parto con la idea de no avergonzarse del sufrimiento. Dice él que nuestra generación, la generación de él, era realista porque han llegado a conocer al hombre como realmente es. Después de todo, el hombre es ese ser que inventó, dice él, las cámaras de gases. Sin embargo, es aquel hombre que entró de posición vertical en esas cámaras, con el Padre Nuestro en los labios, enfrentando la muerte con una decisión de valentía. Si hay algún significado en la vida, entonces, dice él, debe haber un significado en el sufrimiento. El sufrimiento es una parte ineludible de nuestra experiencia de vida, pero por supuesto hacemos todo lo que está en nuestras manos y creo que es digno que lo hagamos para no conectarnos con esa realidad. Pero es necesario no solamente abrazar a nuestra parte sufriente, sino también hacer las paces con este sufrimiento y con la pérdida. Creo que eso nos hace completar esta baja densidad que nos ha transformado en la sociedad en la cual vivimos. Baja densidad en términos de que solamente ve una parte de la experiencia humana y solamente queremos ver también una parte de la experiencia de los otros. No nos gusta que las demás personas nos digan las otras partes. Algunas personas no quieren saberlo, sencillamente se alejan de aquel que sufre, o sencillamente nosotros cuando estamos sufriendo nos alejamos de las otras personas. Mi consejo en el 4, nunca te avergüences de sufrir. Nunca te avergüences de que los demás sepan que estás sufriendo. Es la forma en que también las otras personas pueden ofrecerte lo que tengan para ofrecer. Es el derecho que se han ganado las personas que están en tu entorno, de saber que tú estás en una experiencia de sufrimiento y de vulnerabilidad y acercarse a ti en esa realidad. Es un derecho que se han ganado también por estar contigo, por quererte en los buenos momentos. No le niegues ese derecho a las personas que te rodean, de que también conozcan ese aspecto vulnerable de tu persona. Si bien es cierto, tenemos que abrazar esa realidad, también tenemos que hacerlo de manera libre de todo tipo de exageraciones
y drama es innecesario. Y por eso conecté esto con el tema del humor. Creo que es necesario hacer las dos cosas y creo que ese drama es parte de una realidad que es falsa, de una dicotomía que es falsa. 4, entonces, abrazarnos. 5, y nos quedan solamente 3 contando esta. Fíjense lo que dice aquí en valorar. Quinta clave, quinto aspecto fundamental para que podamos tener una experiencia de mayor felicidad en contextos difíciles, en cualquier contexto, pero en contextos difíciles también. ¿Cuál es eso? El pesimista se parece a un hombre que observa con miedo y tristeza que su calendario de pared, del que diariamente arranca una hoja, se adelgaza cada día que pasa. Por otro lado, la persona que ataca activamente los problemas de la vida es como un hombre que quita cada hoja sucesiva de su calendario y la archiva pulcra y cuidadosamente. Después de haber notado primero algunas notas del diario en el reverso, dice Frank, puede reflexionar con orgullo y alegría sobre toda la riqueza que se plasma en estas notas, sobre toda la vida que ha vivido al máximo. ¿Qué le importa si se da cuenta de que está envejeciendo? Cosa que nos está pasando a todos, a ustedes también, aunque sean jóvenes. ¿Tiene alguna razón para envidiar a los jóvenes que él ve? ¿O para sentir nostalgia por su propia juventud? ¿Qué motivos tiene para envidiar a un joven? Por las posibilidades que tiene, por supuesto, por el futuro que le depara. Pero él dirá, esta persona, no, gracias, solo la realidad del trabajo hecho y del amor amado, sino de los sufrimientos sufridos con valentía. Estos sufrimientos son incluso las cosas de las que estoy más orgulloso, dice Frank, aunque son cosas que no pueden inspirar envidia. Valorar tu vida, valorar tu experiencia. Nuevamente, la comparación es dura. ¿Se acuerdan que hablábamos acerca de esta excesiva interés, excesiva valoración respecto a la potencia, a la juventud, a la posibilidad de tener éxito? Valorar lo vivido es también hacer las paces con esta experiencia tuya anterior, previa anterior. Mirarla a menos esta experiencia y ponerla puesta en el futuro es una trampa. Y una cosa que frecuentemente nosotros hacemos. Siempre estamos disponibles para hacer nuevos planes, para establecer proyecciones que nos inspiren y que nos digan dónde vamos a llegar. Esas posibilidades nos enceguecen muchas veces. Pensamos en todo lo que puede ser en este futuro que por definición, recordemos, siempre es incierto. El futuro siempre es incierto. Los nuevos proyectos, las nuevas posibilidades, incluso los nuevos amores son inciertos. Pero las únicas certezas que tenemos son las cosas que están en nuestro pasado. El que debe ser tratado con dignidad. Muchas veces miramos a esos errores que hemos cometido y los miramos con desdén, como si esa persona ya no existiese. Pero ese es el único yo que existe. Los otros son solamente posibilidades. Es el único yo que conocemos, el de ustedes hace 15 años, el de ustedes hace 10 años atrás, el de ustedes hace 20. Ese es el yo que existió. Y tal como dice Frank, debemos estar orgullosos, aún dice él, de los sufrimientos sufridos con valentía. Ustedes tienen que haber escuchado, al igual que yo, personas que desempolvan una situación difícil de su vida. Y han visto, igual que yo, tal vez, el honor que le ponen algunas personas al mencionar asuntos que son a veces poco honorables, que son sufrimientos, incluso que son errores. Pero qué bien que hace valorar entonces esta experiencia, tu vida, porque eso es todo lo que tienes. Mi sugerencia en el punto 5 es: no se apresuren a desechar sus antiguas versiones. Seamos pacientes y abracemos sin complacencia, pero con afecto. Sin complacencia. Si cometimos un error, tiene ese nombre, pero tengamos afecto por ese yo que cometió ese error. Hablemos, mi sugerencia es que hablemos abiertamente de nuestros aciertos, pero también que hablemos abiertamente de nuestros errores. Vuelvo con la falta de densidad que vemos en las personas cuando efectivamente solamente hacen énfasis en las cosas que han hecho bien, o incluso peor, en las cosas que podrían hacer bien en el futuro. Y sacan toda esta gran cantidad de experiencia y conocimiento que es el pasado de cada uno de nosotros. Valorarlo es fundamental para tener felicidad.
hacer las paces con ese pasado, mirarlo de frente y poder aceptarlo, es parte fundamental de poder tener felicidad en la vida actual. Repito, poner las fichas todas en el futuro es una trampa. 6, y estamos terminando. Luchar. Lucha por la libertad. Al comienzo de la historia de la humanidad, dice Frank, el hombre perdió algunos de los instintos animales básicos, en los que se incrusta y asegura el comportamiento de un animal. Son los instintos, los perdió. Tal seguridad, como pasó por ejemplo en el paraíso, está cerrada al hombre para siempre, la seguridad de actuar por instintos. El hombre entonces ahora ¿qué tiene que hacer? Tiene que tomar decisiones. Sin embargo, además de esto, el hombre ha sufrido otra pérdida, dice Frank, año 1946, dice, en su desarrollo más reciente ha perdido las tradiciones que apuntalaban también su conducta, su comportamiento. Así que ahora un hombre, a la humanidad, ningún instinto le dice lo que debe hacer, y ninguna tradición le dice lo que debe hacer. Entonces a veces ni siquiera sabe lo que desea hacer. Esta sin duda, les digo yo, es parte de la tragedia de la humanidad actualmente. Fíjese el dilema, o desea hacer lo que hacen otras personas, y eso, cuando uno desea hacer lo que hacen otros, eso se llama conformismo. No es el propio camino, es el camino de otro, y me conformo a seguir ese camino que otro trazó. O hace lo que otras personas le dicen que haga, y ese es el camino del totalitarismo, donde seguimos una ruta que otros nos dijeron que teníamos que seguir. O conformismo, o totalitarismo. Todo se le puede quitar a un hombre, dice Frank, como leímos la otra vez, excepto una cosa, la última de las libertades humanas, elegir la actitud de cada cual frente a las circunstancias, elegir el propio camino. Hay que luchar por esa libertad, y ustedes hoy día tienen que hacerlo. Es parte de conseguir esta felicidad que estamos hablando. La lucha por la libertad es siempre la libertad de elegir, de decidir, y en este caso, de decidir cómo se enfrenta el sufrimiento. No se trata de estar libre de situaciones problemáticas, porque no podemos hacer eso, no podemos con esfuerzo personal librarnos de todas las situaciones que son problemáticas. Un ser humano no es una cosa entre otras, es algo que tiene en última instancia autodeterminación, y nosotros tenemos que luchar por esa autodeterminación. Hoy día estamos jaloneados por un lado o por el otro para poder reaccionar de forma conformista, seguir el camino que otro nos dice que sigamos, o de forma totalitarista, sentirnos obligados a seguir el camino que otro nos está trazando. Uno está dentro de las capacidades que tiene y del entorno en el cual nació, la posibilidad de crearse a uno mismo en ese marco. En los campos de concentración, dice Frank, por ejemplo, en este laboratorio viviente, en este campo de pruebas, observamos y presenciamos cómo algunos de nuestros camaradas se comportaban como cerdos, mientras otros se comportaban como santos. El hombre tiene ambas potencialidades dentro de sí mismo. Cuál se actualiza, cuál surge, cuál prospera, depende de las decisiones y no de las condiciones a las cuales estamos expuestos. Fíjense que entre estímulo y respuesta hay un espacio muy pequeño, que es el espacio que nosotros reclamamos, es el espacio de la lucha, el espacio que está en nuestro poder para dar una respuesta. Y nuestra respuesta, ahí radica nuestro crecimiento y nuestra libertad. Alguien puede desafiarte, alguien puede en algún contexto ofrecerte violencia y te dice peleemos ahora. Hay un espacio y un marco en que uno tiene la capacidad de dar una respuesta que sea adecuada. Y en ese marco nosotros podemos hacer valer nuestra libertad. Ahí está la lucha. No en responder de forma violenta, sino en responder de la forma que sea adecuada para la otra persona y para mí. Entre estímulo y respuesta, como les decía, hay este espacio y ahí está el espacio de la lucha. Fíjese lo que decía Dostoyevsky: solo hay una cosa que temo y es no ser digno de mis sufrimientos. Estas palabras, dice Frank, me vienen a la mente con frecuencia después de conocer a aquellos mártires cuyo comportamiento en el campo, cuyo sufrimiento y muerte atestiguaban el hecho de que la última libertad interior no se puede perder. Se puede decir que fueron dignos de sus sufrimientos. La forma en que soportaron su sufrimiento fue un auténtico logro interior. Esta libertad espiritual
que no se puede quitar, lo que hace que la vida tenga sentido y valga la pena luchar. Última, y por supuesto tiene que ver con el amor. Amar es responsabilidad. Son frases que tienen que ver con lo que vamos a ver ahora. Un hombre que toma conciencia de la responsabilidad que tiene, dice Frank, con un ser humano que lo espera con cariño o con una obra inacabada, nunca podrá tirar la vida. Él conoce el porqué de su existencia y podrá soportar casi cualquier cómo. ¿Se acuerdan que dijimos este vínculo que existe con esta obra inacabada, este propósito que nosotros estamos buscando y también esta posibilidad de un otro al cual amar? Dice él, en definitiva, el hombre no debe preguntar cuál es el sentido de su vida, sino que debe reconocer que es a él a quien se le pregunta. En una palabra, cada hombre es cuestionado por la vida y solo puede responder a la vida respondiendo por su propia existencia. A la vida solo se puede responder siendo responsables. Esto es impresionante porque hoy día el sentido de responsabilidad está en contra nuevamente de la lógica general o la lógica de grupo o digamos la lógica de manada, donde se pierde la posibilidad de la responsabilidad y triunfa el conocido nadie fue o el conocido que alguien haga algo. ¿Han visto cuando alguien dice que alguien haga algo? Responsable solo se puede decir diciendo yo, partiendo desde la autonomía, ¿ya? Yo me hago responsable, es decir, puedo estar, y no significa que esté solo, puedo estar yo con muchos otros, pero cada uno de esos otros va a decir también yo. Somos muchos que entendemos que la responsabilidad frente a cualquier cosa, sea grande o pequeña para otro, es personal. Frank dice, recomiendo que la estatua de la libertad en la costa este esté complementada con una estatua de la responsabilidad en la costa oeste. Podrían parecer obsoletos las cosas que estamos mencionando, pero créanme que son los viejos valores que vienen al rescate del hombre moderno. Esta es una tendencia, la logoterapia, que es lo que hace Frank, lo que implementa Frank, o la terapia existencial, está muy en boga, hay un deseo y un anhelo de búsqueda de este tipo de intervenciones psicoterapéuticas que han resultado ser de mucha efectividad en un contexto de mucha aislación y mucho dolor. Déjeme terminar porque el tiempo se nos fue. Terminemos con este resumen. ¿Qué dijimos? Uno, que la felicidad es un subproducto del sentido. Que el sentido es propósito y debemos buscar activamente ese propósito. 3, que el propósito está fuera de nosotros y es ahí donde debemos vivir mirando afuera y no a nosotros mismos. 4, debemos vivir sin vergüenza de nuestro sufrimiento, otorgando también generosamente un abrazo de perdón y ternura a nuestro yo de otras épocas. 5, el punto 5 que ustedes ven ahí, valorar. Debemos valorar lo vivido, incluyendo especialmente allí nuestro sufrimiento, como les decía. El 6, debemos estar dispuestos a luchar con todo lo que tenemos por mantener nuestra libertad, el derecho intrínseco de elegir nuestro camino, la forma en que enfrentamos nuestras circunstancias. Y 7, debemos amar, y amar es decir, yo soy responsable por quien amo, sea obra o sea persona. Muchas gracias, espero que haya sido agradable para ustedes. Por supuesto, están disponibles, va a estar disponible esta presentación si quieren revisarla, tiene mucho contenido, así que sería interesante que ustedes la pudieran tener. Y Andrea habló de un libro que yo publiqué hace un tiempo, si ustedes se lo voy a dejar disponible ahí colgado para que lo puedan leer si quieren, tienen tiempo y ganas, está gratis, así que puede ser una cosa interesante. Muchas gracias, Enzo, por tu presentación, muy inspiradora, muy profunda y también a la vez práctica también. Cosas que parecen separadas, pero son complementarias de alguna forma a propósito de la estatua de la libertad y la responsabilidad. Mira, Enzo, te quería comentar que tenemos hartas preguntas de nuestros
de nuestro público, de tu público. Y bueno, vamos a partir en honor al tiempo. Vamos a hacerte un par de preguntas para ver qué le puede responder a nuestros estudiantes, que están muy interesados en tu presentación. La primera pregunta la hace Samuel Silva y pregunta: ¿qué es la felicidad? ¿Para todos es lo mismo la felicidad? La hizo cuando estaba comenzando la presentación, por lo tanto... Perfecto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la persona? Samuel Silva. Samuel. Samuel, muchas gracias por tu pregunta. Hay, hay un muy buen artículo que intenta responder eso desde el punto de vista, decía, empírico. Y eso es muy interesante porque ahí incluye como 6 o 7 factores, dentro de los cuales están, por supuesto, lo económico, las relaciones personales, por supuesto, la salud y muchas otras cosas que tienen que ver con el bienestar. En esta presentación la definición fue más intrínseca, o sea, estamos como más metidas una dentro de otra, y tiene que ver con esta posibilidad de tener propósito y de tener destino en algún sentido. O sea, lo que Frank le decía, el sentido. Así que yo aseguraré en el contexto de lo que estamos hablando hoy día, que tiene que ver con el sentido, con que la experiencia personal, la experiencia de la vida tenga un sentido. Tenemos otra pregunta de Hernán López. Él pregunta: ¿cuáles son las peores trampas, barreras psicológicas para alcanzar la felicidad? Nuevamente ciñámonos a lo que dijimos en la presentación. Me gusta que podamos retomar eso. Creo que una de las principales trampas es extraviarse en uno mismo. Sin duda no hay límite para las propias reflexiones personales y los propios dolores personales. De hecho, tenemos un aparato psíquico muy creativo en ese sentido y puede estar constantemente creando nuevas problemáticas. No sé si le ha pasado a usted. Frank mismo decía que los dolores humanos funcionan como los gases. Los gases, cuando entran a una habitación, aunque sea muy poco gas, lo que va a hacer es distribuirse de forma homogénea dentro de la habitación. En el caso del dolor humano o de las molestias humanas, pasa lo mismo. Aunque sea algo muy pequeño, puede distribuirse dentro de nosotros hasta llenarlo por completo. Así que puede ser nuestro displacer, nuestra angustia, puede ser que alguien más que muy fuerte la tostada al lado de nosotros en la mañana, y eso causarnos un dolor y una molestia enorme, o pueden ser cosas más graves. Entonces creo que hay una trampa, es extraviarse en la propia rumiación o pensamiento personal de la realidad individual. Creo que eso es una trampa de la cual no se puede salir. Y que la industria ha hecho de eso la industria farmacéutica, la industria de la terapéutica, ha hecho de eso un negocio enorme. O sea, en la posibilidad de que nosotros estemos pensando en nosotros mismos individualmente, podemos estar yendo a terapia 153 años. Yo no te escucho, Andrés, no sé si tú me escuchas a mí, yo no te escucho. Ahí sí. Perdón, tenía apagado el micrófono. Muchas gracias, nos estaba agradeciendo la pregunta. Óscar Alfaro pregunta: ¿la felicidad, según su tesis, es una emoción o un estado voluntario? Qué buena pregunta. No, yo no creo que sea una emoción. Creo que está constituida, podría estar constituida de algunas emociones. Creo que es un estado más de mayor consistencia y continuidad. Y por supuesto tiene que ver con el ejercicio de la voluntad. Así que yo creo que intuye bastante bien la pregunta la persona que la hace. El ejercicio de la voluntad, en términos, como decíamos aquí, de los 7 puntos, en términos de que podamos buscar más allá de nosotros mismos. Hay un punto que decía que tiene que ver con la superación del propio ser. Sé que es solamente uno de los marcos teóricos y nos encuadramos en eso, pero sí me siento mucho más cercano a lo que decía después con esta cuestión del ejercicio de la voluntad.
Perfecto, gracias Oscar Alfaro por su pregunta. Acá hay una pregunta anónima. ¿Qué entiendes por propósito? ¿Es algo personal, familiar o grupal? Súper, súper bien. Puede ser, por supuesto, familiar, puede ser grupal, puede ser corporativo, por supuesto. Propósito es esta puesta de la voluntad personal, esta disposición, este disponerse individualmente a una, como decía la persona que estaba haciendo la pregunta, a esta tarea que puede ser colectiva. Eh, eh, el propósito, por supuesto, lo dijimos acá, es el llamado, es la vocación, dicho de otra forma, es lo que pasa en realidad, en términos como mirado desde uno, es lo que le pasa a una persona cuando va por la calle y ve a un niño que en horario de escuela no está estudiando. Por ejemplo, a alguna gente no le importa eso, no le interesa en absoluto. Y hay personas que le interesa mucho, y dice, pero ese niño que haces ahora debería estar en el colegio, hay un drama detrás de ese niño. Bueno, creo que ese es el llamado que siente esa persona, y tiene que ver con eso el propósito. Eh, lo difícil de la vida moderna es que esa persona muchas veces termine trabajando en una situación, o sea, ejerciendo su vida en una posición donde no pueda acceder a ese llamado. Y de ahí cuando yo hablo acerca de la libertad y de la lucha por la libertad, muchas veces uno puede acceder a ese llamado y no sé si ustedes han escuchado, al igual que yo, muchas personas que dicen, no, a mí me gustaba tal cosa, o yo quería hacer tal esto, tal otra, pero trabajo en esto porque no tengo alternativa y estoy muy infeliz por esta situación que estoy viviendo, porque soy infeliz, profundamente infeliz. Y si bien es cierto, no todo el mundo, no es una cuestión solamente de voluntarista, de no, renuncio y me voy a dedicar a ayudar a las personas, pero sí hay que buscar, aunque sea en los espacios de los intersticios, en los momentos en que uno tenga una posibilidad de conectar con ese llamado. Y es lo que la gente dice, oye, fui a hacer esto, hice esta otra cosa, generalmente conductas muy altruistas, y vengo feliz, vengo súper contento. Tal vez se expresa en la frase mejor dar que recibir, ¿no? Que es que la gente dice, oye, fui, le di algo a alguien, estoy súper feliz. Y de hecho es como adictivo. Las personas después que hacen este tipo de cosas siempre siguen haciéndolo, siempre siguen buscando formas de hacerlo, y son personas muy generosas, por ejemplo, o son gente que están siempre vinculada a los voluntariados. Creo que hay un secreto ahí, que es como la gente que va al gimnasio. Eso yo no tengo idea, pero que la gente que va al gimnasio dice, oye, yo estoy tan feliz de haber ido, la endorfina, qué buena onda. Me encanta verlos y me conformo con verlos. Pero creo que en estas otras conductas del propósito encontrado, buscado y encontrado, hay una fuente muy grande de felicidad y satisfacción humana. Aquí un comentario, Enzo. Sí, nunca es tarde para reír un poco. Siento que alimenta el alma. A propósito en algún momento de tu exposición, seguramente lo dijiste. Ustedes tendrían que haber, ustedes no pueden, pero me hubiese gustado que todo el mundo hubiese estado en los funerales de mi familia. Los funerales de mi familia siempre hay mucho humor. Porque tal vez porque estamos nerviosos, porque estamos tristes, pero, pero no es tan extraño que esas cosas se junten, esos dos extremos que parece que son extremos de la sociedad, se junten. Y por eso es tan peligroso el discurso políticamente correcto que prima muchas veces, donde alguien te puede decir no te puedes reír de esto, o esto no es para reírse, porque precisamente de eso va la cuestión. Va de precisamente estas cosas que son dolorosas, que son muy difíciles de asumir, se pueden tragar con esta dulzura que es el humor. Tal vez es porque el humor está asociado, incorrectamente creo yo, al hecho de la superioridad del que se está riendo, o del maltrato hacia el que o hacia lo que se está riendo uno. Creo que eso es un error muy grande que hay que subsanarlo. Porque efectivamente necesitamos, siempre cuando no sea una burla, sino que sea una cosa que nos aliente el alma, conectar estos dos puntos que están bien separados, que es la tragedia y la comedia, en alguna posibilidad. Perfecto. Esther dice, Esther, Aristóteles, discípulo de Platón, sostenía que todos los hombres perseguían la felicidad. Según lo puesto, ¿el fin del hombre es ese? En la medida, qué buen comentario.
En la medida, creo yo, que entendamos lo que, como yo lo planteé acá, como lo plantea Frank acá, en la medida que entendamos que la felicidad es un subproducto, estaría de acuerdo. Porque sí, en el fondo estoy buscando el propósito y el sentido de la vida. Y como subproducto va a venir la felicidad. Así que yo le daría esa pequeña distinción. Claro que estoy buscando tener la mayor cantidad de alegría, placer y evitar el dolor. Pero la clave acá, y eso es el centro de la exposición, es que la felicidad es un subproducto. Y si nos ponemos a buscarla, lo que vamos a terminar generalmente gratificándonos con placer. Y de ahí que se disocien las cosas. Suena excesivamente moralista, pero estas conversiones son muy moralizantes también. Entonces, ¿por qué? Porque claro, porque que alguien me diga aquí, oye, no, el placer puede ser solo placer. Perfecto, no tengo inconveniente. Pero muchas veces se usa el placer como sustituto de la felicidad, sin duda. Esa gratificación inmediata. Y de ahí tenemos la sociedad que tenemos, los que un consumo excesivo de cualquier tipo de cosa que te dé placer, por supuesto incluyendo la droga, la verdadera pandemia en países grandes como Estados Unidos, en la crisis de los opioides, donde las personas se consumen drogas que son muchas veces prescritas por médicos, pero los cuales son adictos. Si tú me dices que hay felicidad en eso, la respuesta es obvia, no, no hay ninguna felicidad. Pero ¿cómo llegamos a ese punto? Llegamos a ese punto buscando algún tipo de satisfactor. Entonces, pero claro, porque hay un dolor y un vacío muy grande. Creo yo porque no hay propósito, no hay sentido. La vida no tiene sentido para esa persona. Y eso creo yo, según lo que dice este tipo de intervención humana, de psicoterapia, por decirlo de alguna forma, de intervención clínica, que la depresión tendría que ver con eso, con esa tristeza que no tiene esperanza, o sea, que no tiene propósito final, no se acaba nunca. Entonces eso es muy difícil de soportar para un ser humano, muy, muy difícil, enloquece a cualquiera. Han llegado hartas preguntas a eso, estoy... Qué alegría, qué bueno. Javiera Riveros pregunta, en base a mi experiencia, es que he logrado alcanzar algunos de los conceptos señalados por usted. He valorado y entendido cada proceso, me abrazo y he abrazado a quien lo ha necesitado. Eso me ha ayudado a ser más humana conmigo, por sobre todo con el resto, para así entender las diversas realidades, dice Javiera. Interesante lo que dice Javiera, qué lindo lo que dice además. Generalmente aquellas personas que son muy crueles con el resto son muy crueles consigo mismos también. Y se dice muy frecuentemente que el peor de los verdugos de nuestras vidas somos nosotros mismos, sin duda. Estamos dispuestos a perdonar cualquier cosa, menos a nosotros mismos, nuestro error y nuestra forma. Sí, se requiere ese tipo de afecto personal entregado, o sea, entregado primero a uno mismo para poder tener la capacidad después de entregárselo a otro. Sí, totalmente de acuerdo con ella. Oscar pregunta, parece que Frank pretende enseñar que pueden ser libres a pesar de sus circunstancias, que aún su sufrimiento le puede dar sentido a su existencia. El sufrimiento y un entorno adverso no necesariamente tienen por qué ser unas cadenas, pero existe gente que puede vivir la misma experiencia y tener una perspectiva diferente de la felicidad. Totalmente, totalmente. Por eso uno de los puntos era la libertad. Él dice con mucha grandiosidad que no hay nada, o sea, lo único que no se le puede quitar a ese ser humano que estaba en ese lugar tan extremo como los campos de exterminio era la libertad de efectivamente poder tener una actitud, de decidir cuál es su actitud frente a los hechos. Sin duda es un camino de libertad, sin duda es un camino de libertad. Y en ese sentido es bastante rebelde, por decirlo de alguna forma, con las formas más establecidas. Yo creo que se le ha hecho un desprecio muy grande a la postura de Frank versus la postura más del psicoanálisis, y ha primado más la otra. Precisamente creo porque al final, cuando se plantea lo de Frank, termina siendo, se le critica que es excesivamente moralizante, como decía. Entonces, la gente piensa que es como una especie de, si hablamos, por ejemplo, de responsabilidad,
y aplicamos la responsabilidad a cualquier asunto que él, como lo plantea, claro, queda como un asunto bastante moralizante. ¿Qué debería hacer un padre con sus hijos? ¿Debiese cuidarlo o lo debiese olvidarse que existen? Yo creo que todo el mundo va a decir que debiese cuidarlo, no hay que ser, no hay que ser un religioso para decir eso. Pero Frank dice, claro, de eso depende tu vida. Eh, pero claro, parece que eso está en contra de los valores que hoy día se promueven de forma creo que bastante irreflexiva. Nadie quiere que lo engañen, nadie quiere que le mientan, o sea, todo el mundo está dispuesto a... Todavía sigue siendo un parte del pacto de relación, por ejemplo, afectiva, en la mayor parte de los casos, el hecho de decirse la verdad y no mentirse. ¿Qué más moral que eso? Un anónimo aquí nos dice, muchas gracias, muy bueno estuvo. Muchas gracias a la persona que escribió eso, ojalá esté escuchándolo. Muchas gracias. Otro anónimo dice, si una persona vive con un trauma, ¿llegará un momento donde realmente se sienta feliz? Pero probablemente si se abre a, como decíamos, el punto me parece que es el punto 6, si no es el 5, en la medida que uno pueda abrirse, vivir afuera, ese es el desafío. El trauma, claro, el trauma es un concepto psicoanalítico, 100%. Ahí está el trauma, ahí está la huella, ahí está el daño que alguien le hizo a uno. Y claro, al parecer es súper determinista, porque si uno tiene un trauma, nunca va a poder ser feliz porque está traumado. Pero ese determinismo es muy de psicoanálisis, y yo no sé si estoy tan de acuerdo con esa forma. En la medida que uno pueda abrirse a la experiencia del otro, buscar este propósito que siempre está en el otro lugar y no en mí, creo que nos da la posibilidad de encontrar lo que todos estamos esperando, que es la salud. Melissa pregunta, ¿se puede observar el esfuerzo sin romantizarlo? Ya que suele verse en nuestra sociedad como el único modo de alcanzar los objetivos. Y no es necesario, creo yo, tener que ser un mártir para llegar a alcanzar nuestros objetivos. Interesante, parece que más bien una crítica a lo que se plantea, y me parece muy bien. Me parece muy bien, sí. Entiendo, hay una aversión muy grande aquí lo que se plantea también, que es lo que se plantea en el héroe, lo que se plantea en el héroe, que es que el héroe tiene que, por supuesto, hacer el camino de responder al llamado, pero tiene que perder algo, por supuesto, y tiene que enfrentarse a la pérdida, al sacrificio. Ese es el camino del héroe. Entonces, por supuesto, es una sociedad hoy día la nuestra que está muy lejos del sacrificio, no quiere sacrificarse por nada. Y en ese sentido, claro que es una cuestión que va en contrasentido muchas veces. Sí, lo entiendo y acepto la crítica de ella. Interesante, muy interesante lo que dice. Mientras se trabaja en el propósito externo, dimensión horizontal, la fuerza interior de la persona también se expande. Dimensión vertical. Excelente presentación. Totalmente de acuerdo con la persona que dijo eso. Totalmente de acuerdo. Es involuntario, sucede en la medida que uno está haciendo otra cosa. Totalmente de acuerdo. Hay un crecimiento interior muy grande. Y es simpático esto porque él, siendo una persona muy de ciencia, y pasa mucho los hombres de ciencia cuando empiezan a avanzar en sus teorías, terminan con posturas muy espirituales, por decirlo de alguna forma. Creo que es involuntario, creo que no buscan eso, pero hay una conexión ahí muy interesante con respecto a asuntos como de espiritualidad, sin duda. Sin duda el caso de Frank no es la excepción. Bueno, Enzo y estimados auditores, estamos ya en la hora. Te agradecemos mucho de parte de la Universidad Autónoma que hayas participado, de parte de la DAE también, que es la Dirección de Asuntos Estudiantiles, que hayas participado en nuestra jornada de autocuidado. Bueno, creo que quedan muchas otras preguntas, se abren cada vez cuando uno tiene presentaciones de este tipo, ¿no es cierto? Se abren muchas más preguntas, como que finalmente la certeza, uno viene a buscar certeza y sale con más preguntas, digamos, al menos eso me pasa a mí.
Pero agradecemos igual porque se responden algunas preguntas, pero se abren otras. Entonces, llega como, a propósito de tu exposición, como la posibilidad de la búsqueda también, y seguir como Absolutamente. hagando más en los temas estos que nos interesan tanto, digamos, como encontrar la felicidad, que es como una búsqueda, una necesidad de muchos, ¿no es cierto? Pero bueno, queremos agradecerte eso, ojalá tengamos la oportunidad de escucharte nuevamente, de verte nuevamente. Eh, bueno, las personas que sepan pueden escribir a la DAE también, porque Enzo nos va a hacer llegar su libro, por si alguien está interesado en su lectura. Así que, bueno, eso sería todo. Le agradecemos mucho su participación y hasta una próxima oportunidad. Gracias.